aquí en FM Federal. Nos damos otro gusto en esta semana. ¿Sí? Vamos a charlar con un actorazo. Bien. Vamos a describirlo así, rápido, sencillo. Ha hecho, y descriptivo. Exactamente, ha hecho televisión, hace teatro, está con 2 obras en particular de las cuales vamos a estar hablando. Así que, Mauricio, bienvenido a la vuelta y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo les va? A ver, Mauricio, te escuchamos un poquito bajo. Hola, ahí ¿cómo está. les va? ¿Cómo ¿Me te va? escuchan? Ahí te escuchamos perfecto. ¿Todo bien, Mauricio? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito, ya como para arrancar, y es una pregunta que solemos hacer bastante recurrentemente. ¿Te parece, o sea, cuando te presentamos, está bien que te digamos actor? ¿Querés que se te presente de alguna manera en particular? No, me pareció exagerado lo de Erazo. Porque nos ha pasado, por ejemplo, con Peto Menagem, que yo le dije actor humorista, sí. Y no le dije, gustó. y me dijo, yo no me considero humorista. Pero bueno, en este caso vamos bien con actor, Claro. actorazo. Yo me considero actorazo cuando me salen bien los trabajos, ¿viste? El actor no puede considerarse una sola cosa porque a veces no nos salen bien las cosas. Claro. Este trabajo es así, a veces podemos no estar del todo bien en algún trabajo. No siempre se puede ser un actorazo. Bien. A veces uno se tiene que conformar con ser un más o menos buen actor o con un actor nomás. Bien. Porque, bueno, no hay fórmula. Claro. ¿Y te pasa, de Mauricio, de por ahí recibir una propuesta o un guión y mirarlo y decir, ¿cómo me saldrá esto? ¿No me saldrá? ¿Hay una duda en ese sentido o se plantea como un desafío y digo, bueno, yo lo agarro y trato de hacer todo Después lo posible veo, porque claro. salga? Es fundamental. Vos sabés que uno busca el concentrarse en la lectura porque es bastante poco, a ver cómo explicarlo. No es muy tangible la sensación que uno tiene, pero uno a la lectura siente que hay algo que le puede poner a ese rol, o Claro, no, claro. o dice este rol no es para mí. Ajá. Lo curioso es que muchas veces, cuando uno siente que no, es recontra sí, Claro. pero eso uno se entera después, cuando lo acepta por otras razones al trabajo, Ajá. se da cuenta que ese no de la lectura implicaba cierto temor a encontrarse con algo que uno no sabía que tenía, pero que tenía. Claro. Claro. ¿Y cómo Uno fue en el caso, perdón, de Tok Tok? ¿Ya al instante parece supiste bastante. que era para vos o cómo No, fue? no, al contrario, se parece bastante a lo que te estoy diciendo porque este fue un rol que yo leí y inmediatamente pensé que no era para mí. Aparte de un síndrome complicado. No solo por lo del síndrome, te diría que fue una de las primeras cosas que me atrajo, pero me atrajo de una parte de la obra. Me ilusionó pensar que si lo hacía muy bien me podrían poner tercero o cuarto en el ranking de buenos actores puteadores, ¿viste? Claro. Está Lupi, Rani, no sé quién le sigue. Sí. Pero era una parte del rol. Todo lo demás y el conjunto de la obra, la lectura me decía que no era para mí. Claro. Que si yo hubiera estado en un proceso con mis obras o tuviera tenido otro trabajo dando vueltas, hubiera dicho que no rápidamente y no lo hubiera hecho, lo hubiera desechado. Lo ¿Y cual cuándo? me hubiera arrepentido toda la vida Sí, después, ¿no? claro. Porque ha sido maravilloso. Cuando aceptaste, ¿sabías que podía llegar a ser este éxito tremendo que es Tok Tok hoy? No, pensé, y te lo digo así abiertamente, Sí. que era un espectáculo que si lográbamos hacerlo muy bien y hacer reír a la gente, Sí. y nos permitían pasar el verano, Mirá. podía llegar a recomendarse de a poco y el boca en boca, Le ponías Pero- pocas fichas. pero había que pasar el verano. Si pasábamos el verano era todo lo que aspiraba. Nunca pensé esto, jamás. Claro. Estamos hablando, para quienes se suman del otro lado, con Mauricio Dayoub, y nos contabas esto, ¿no? De el desafío que significa a veces tener que pasar el verano. Ahora, ¿se siente como una presión fea? Y pregunto fea porque también calculo que la presión de que salga bien y todo debe estar todo el tiempo, pero ¿se siente como un peso cuando te dicen, bueno, hay que meter tanta cantidad de espectadores Claro. porque se termina? Sí, este trabajo es así. Digamos, yo estoy habituado porque
convivimos, es un trabajo que no se hace solo, ¿no? Se hace con la demanda constante, o sea, si no hay demanda, no podemos subirnos al escenario solo a hacer la obra, tenemos que tener público. Y lo mismo te diría que pasa en la tele, en el cine, dependemos mucho de los espectadores, sí, es así. ¿Y qué se siente estar dentro de un exitazo como es Toc Toc? ¿Y qué ves vos en la gente? Que yo lo fui a ver, la verdad me pareció una obra impresionante, pero ¿qué ves vos en la gente desde ahí arriba? ¿Cómo es la reciprocidad de la gente? Yo veo una fuerte identificación del espectador, y cuando te digo fuerte, me refiero a una identificación que va más allá de lo que se ve arriba del escenario. Yo creo que la obra tiene una magia que hace que el espectador se imagine muchas más cosas de lo que hacemos sobre el escenario. Que algo que lo lleva a su propia vida, a recordar momentos o de TOC, o de tics, o de características personales, de cosas que uno necesita o que su cabeza necesita hacer para. Sí. Y esa relación produce algo en el público que no solo lo divierte y le interesa, sino que le quiere hacer repetir, porque el 1.700.000 espectadores que nos ha venido a ver, sí, muchos de ellos son espectadores que han venido 2 y 3 veces. Claro. Y cuando pasa eso es porque el teatro alude de tal manera que el espectador la siente propio lo que pasa arriba del escenario. Claro. Y Mauricio, cuando te toca, porque Toc Toc, si mal no tengo entendido, fueron varios los actores que fueron pasando por los distintos personajes. Cuando toca una situación así en particular, ¿el actor trata de diferenciarse también del personaje que hacía el actor anterior, o trata justamente de parecerse para que haya una continuidad, aunque con otra cara, ¿no? Bueno, yo estoy desde el día del estreno, yo no me he ido, Toc Toc, estoy desde siempre. Los actores que han venido, se les ha pedido, la directora Lía Yelin les ha pedido que construyan su propia creación de personaje, porque en general cuando se intenta repetir, hay algo que se desangela, ¿no? Como que no es natural. Te estás imitando. Y claro, hay algo que no llega al espectador. Entonces cada uno ha tratado de componer con su personalidad el trastorno, y por supuesto siguiendo el texto y las marcaciones de la dirección. Pero cada personaje, y eso nos ha ayudado mucho a Daniel Casablanca, a Jorgelina Vera y a mí, que estamos desde el primer día, sí, porque eso también renueva mucho la relación. Nosotros no nos seguimos relacionando como nos relacionábamos con el actor que lo hacía antes, sino que se reaviva el personaje y empieza a tener una forma nueva de relacionarse, ¿no? ¿Cansa mucho hacer cada obra? Porque realmente lo que se ve desde abajo es que ponen absolutamente todo entre gritos, saltos y demás. ¿Cansa o ya están acostumbrados? No, hay que prepararse. Sí, ¿no? Sí, te diría, cansa como cualquier trabajo, ¿no? Bien. Uno tiene que entrenar, bueno, yo como actor, al menos mi voz, mi cuerpo, para estar a la altura de lo que tengo que hacer arriba del escenario y poder repetir. Hemos llegado, no sé, en temporada de Mar del Plata hemos llegado a repetir 12 hasta 14 veces a la semana. Tremendo, sí. Durante 3 años y medio en el multiteatro repetimos 8 veces a la semana. Anoche fue el domingo, fue la última función. Digo anoche porque anoche hice El Equilibrista, la otra obra que hago. Sí, claro. El domingo que hice la última función de Toc Toc, hicimos la función número 2645. O sea, un récord. Hemos repetido como pocos actores, digamos. Yo creo que hay pocos actores, salvo Pinti, no sé si quedan actores que hayan hecho esta cantidad de funciones. Mauricio, buenas tardes. Aprendo mucho. Hola. Hola, ¿qué tal? Ornella Toledo te saluda. Hola, te hago una pregunta. ¿Qué papel que hayas interpretado te dio mayor satisfacción? Mirá, tuve la suerte en teatro de hacer roles que han sido inolvidables para mí. Te diría varios. Uno de ellos, y te podría decir tal vez por qué cada uno, ¿no? Sí. Uno de ellos fue cuando hice Compañero del Alma, que fue una obra sobre la vida de Miguel Hernández, el poeta español, con el que yo recién empezaba, prácticamente eran los primeros trabajos, y me había internado para el premio María Guerrero, con actores consagrados, ya como Oscar Martínez. Pero lo recuerdo mucho porque en una escena de ese espectáculo,
me acuerdo que el personaje se iba en tren a Madrid, viajaba de su pequeño pueblo, y la escena se transcurría solo arriba de un banco. Yo me sentaba en un banco y empezaba a viajar en el tren y veía pasar el paisaje y trataba de transmitir eso al público, y en un momento sentí que el público estaba viendo cómo viajaba, que yo estaba logrando transmitir que viajaba y que me movía, y sentí que yo iba a poder ser actor. Mira vos. Sentí que entre el público y yo iba a haber romance, porque lo tan difícil que tenía esa escena yo estaba pudiendo transmitirlo, la gente lo seguía conmigo, y dije, esto es para siempre, yo voy a ser actor toda mi vida. Y Mauricio, nos hablabas un poquito antes de Toc Toc, a su vez estás con El Equilibrista, este unipersonal, y justamente nos hablabas un poquito de que muchas veces te toca repetir por cuestiones de trabajo y de la obra misma, con otros actores, más o menos siempre el mismo libreto, más allá que las noches y las situaciones y todo lo que va modificándose en vos y en todo el resto. Pero por el otro lado también te toca enfrentarte solo todas las noches a un público. En una obra novedosa. En una obra recontra novedosa. Bueno, ¿cómo es que se encara un personaje así, tan distinto al otro, no? Trabajé muchísimo este rol, los roles que hago en El Equilibrista. Yo siempre pienso que cuando uno trabaja solo, tiene que tratar de demostrarle al público que uno no está solo, porque faltaron los demás, sino porque no hace falta que haya nadie más arriba del escenario. Y para cubrir esa expectativa, yo hice tantas cosas. Te diría que tenía como el objetivo de cambiar una idea que creo que se ha formado en el espectador, que es ir a ver un unipersonal, es ir a escuchar a alguien que habla arriba del escenario. Yo quería eliminarle esa imagen a los espectadores de la cabeza, que no iba a haber ni una silla, ni una mesa, ni un micrófono, sino que iban a ver un espectáculo donde iban a pasar muchas cosas, donde se iban a imaginar muchas cosas. El verdadero teatro. El teatro, sí, que era un poco lo que yo estaba necesitando, volver a lo que me pasaba a mí con el teatro cuando yo empecé, que yo me duraba una semana en la cabeza cuando veía una obra, por lo que había producido ese hecho. Entonces me basé un poco en una definición que venía pergeñando, que es que si te lo dicen desde arriba del escenario no es teatro, si te lo muestran no es teatro, si te lo cuentan tampoco es teatro. Es teatro si te lo hacen imaginar. Entonces empecé a construir una historia donde aludía más que iba directo, ¿no? Donde el espectador, por las alusiones que había, el espectador tenía que ir construyendo la historia, pero no tanto dándosela directamente como muchas veces nos lo da el teléfono, los videos, o todo el mundo de la imagen, ¿no? Que vemos todo el tiempo, vemos cosas rápidas, fáciles, directas, y sabemos de qué se trata, y ya casi que hemos perdido la percepción de ir un poquito más allá, porque creemos que lo primero que vemos es eso lo que nos querían mostrar. Por suerte, todo esto que digo teóricamente pareciera que lo hemos logrado, porque el espectador sale ilusionadísimo, conmovido, se quedan a agradecer, pero bueno, son cosas que a veces uno se propone como actor o como productor y que no siempre se pueden lograr, ¿no? ¿Y cómo se te ocurrió que haya una soga en el medio del teatro y que vos camines por ahí? ¿Cómo fue también la práctica? Porque imagino que no sé si lo hiciste toda la vida o recién comienza. No, yo tenía una metáfora con el equilibrio y el desequilibrio por una frase que decía mi abuelo, que decía, el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio. Y yo empecé a construir con los autores, con Mariano Saba y Patricio Abadi, este espectáculo pensando que iba a contar la historia de mi familia. Entonces mi abuelo entró a ser un personaje importante, también mi abuela, mis tíos, y me di cuenta que la metáfora se podía convertir en realidad en un momento del espectáculo si yo intentaba el equilibrio o el desequilibrio. Y empecé a practicar con un profe que me dijo, te lo enseño, pero olvídate que lo vayas a poder hacer en el teatro. Claro. Tenés que tener muchas horas de vuelo para hacer eso. Y yo empecé a tratar de ir a la plaza la mayor cantidad de veces por semana, pero entre que no tenía tanto tiempo, entre que armar y desarmar la cinta y llevarla, otro día llovía, otro día empecé a tener dificultades para ir. Algo siempre te lo impedía.
Claro, entonces me despertaba a la madrugada y decía, no voy a poder, ¿y cómo hago? Eso no quiero hacer. Y una de esas noches me di cuenta que en mi cuarto, exactamente donde estoy ahora y estoy cuidando el lugar, tengo 2 columnas donde podía sujetar la soga. Te venían perfecto. Yo me la sujetaba acá, podía subir muchas horas al día, porque me despertaba y subía, me duchaba y subía, almorzaba y subía, digamos, todo el tiempo podía subir a probar. Claro. Y empecé a tener horas de vuelo así. Hasta que logré, bueno, lo otro que era muy difícil, de hecho no se ha hecho nunca en la Argentina, logré poner la cinta dentro de un teatro que no, en el club del slackline me dijeron que no se había producido nunca. Sí. Nadie creía que lo podía hacer. Sí, algo jugado también era. Y sí, porque se podía extender, pero después el público tenía que poder salir y no se podía poner una viga, no se podía trabar la salida, Claro. o sea, había muchas cosas que dificultaban. Pero ya llevo... Y está también el miedo al golpe y demás. Bueno, uno después empecé a trabajar, a pulir un poco más con otro profesor. Sí. Y me dijo que, bueno, me iba a cambiar mucho hacerlo solo que hacerlo con el público. Claro. Que hacerlo con la luz del día y con la luz del teatro también cambiaba mucho la concentración. Claro. Bueno, Todos los factores. todos esos factores. Muchas veces, el otro día conté que me acordaba que algunas veces llegaba de Toc Toc y mi mujer estaba durmiendo. Por eso que de la luz que me habían dicho, me desvestía y subía a oscuras. Claro. Para probar. Algunas veces me caí y la desperté, pero bueno. ¿Y cómo es tu familia? ¿Tu familia acompaña todo esto? Bueno, en algún momento dice, che, ¿qué estás haciendo Ya. con la soga esa? La soga entró en el cuarto a unos 70 centímetros, con lo cual nadie podía pasar sin levantar el pie. Claro. No podía pasar la aspiradora, no podía pasar los escobillones, todo era arriba de la soga. Sí. Yo les dije que por favor me bancaran 2 meses, que en 2 meses lo iba a aprender y ya la iba a sacar. Y Mauricio, apoyalo. creo que también el éxito, esto me lo tendrás que decir vos o desmentir si es que no es así, me parece que también el éxito cuando, no sé, se termina la primera función o cuando se termina un ciclo también tiene que ver con todo esto, ¿no? Con todas las cosas invisibles, porque para el espectador estás arriba de una soga y estás arriba de una soga y nada más y no Claro. sabe de todo esto qué significa. Entonces me parece que también es eso, ¿no? Es un triunfo personal de lograr lo que en definitiva no solo es la actuación, sino de la manera que vos querías. Sí, porque imagínate que además esto me lo decía la encargada del teatro, el director, cuando me querían convencer de que esto no iba a ser posible. Estábamos luchando un montón por 10 segundos de escena, o sea, no dura más que una caminata, uno puede caminar Claro. 5 metros, ¿y cuánto dura caminar 5 metros? Nada, 5 pasos, 5 centímetros, 5 segundos, podría hacerlo durar 10, ¿cuánto más? Y era un esfuerzo y una lucha mesurada, ¿no? Para lo que Claro. para lo que se podría lograr. Pero esa imagen, con un espectáculo que empieza hablando de que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio, para mí era fundamental. Claro. Con lo cual te diría que sí, todas estas cosas son... El teatro que yo hago en general tiene mucho más que ver con mi vida que con mi carrera, entonces son cosas importantes para mí personalmente. A veces logro que también sean para los espectadores, como en este caso, pero sí, es un éxito personal, te diría. ¿Y de quién crees que heredaste esta pasión por lo artístico? Creo que la de mi madre. Sí. Mi mamá deseaba mucho la ópera, la lírica, el canto, pero no tenía una familia que la apoyara en ese sentido y no lo pudo hacer. Y como no lo pudo hacer, creo que nos insistió tanto con la belleza de lo artístico que por ahí me viene. O sea que tuviste el respaldo, no es que te fuiste solo, porque vivías en Paraná y te costó llegar a la actuación, ¿no? En realidad el respaldo te diría que no, porque me inducían a estudiar una carrera universitaria, pero solo que me gustara lo artístico, digamos, sí, claro. ¿no? Pero cuando tuve que tomar decisiones y no, yo no voy a ser contador, voy a ser actor. Ahí se puso A bravo. los 18 años, no, mirá, no, tenés que estudiar, de qué vas a vivir, cómo Claro. vas a hacer. Lo lógico de un papá que quiere a sus hijos, ¿no? Sí, Claro. sí, sí. Que me pasaría a mí dedicarse a esta carrera donde hay, qué sé yo, debe haber 20.000 actores y trabajan 500.
Sí. Es muy difícil. Entonces uno se tira más a lo seguro. Bien. Pero sí, costó, y también costó dejar los amigos, dejar el barrio, dejar mi ciudad. Todo por el sueño. Detrás de un sueño que era difícil de concretar, pero que no se apagaba, ¿viste? Mi vida era así o así. Claro. Entonces yo tuve que ir detrás de eso y por suerte, por ser afortunado, me pude desarrollar. Fui dándome cuenta que no solo me gustaba actuar, sino escribir, y lo intenté hacer y lo pude hacer con éxito. Con creces. Logré concretarlo, pude dirigir, pude tener una sala, pude producir mis espectáculos, o sea, fui dándome cuenta de que esto era lo mío y que me podía desarrollar en esto, que es lo mejor que le puede pasar a alguien, ¿no? Que algo le guste y se pueda desarrollar en eso. Mauricio, ¿hay algún personaje que te haya llevado a tu casa? Viste que a veces pasa que uno se cambia el vestuario, pero no lo dejamos solo en el escenario, sino que en algún momento de la cotidianidad se te viene a la cabeza y decís, no, pará, no soy yo, realmente es el otro. ¿Qué personaje te llevaste? Diría que me ha pasado el proceso inverso. El tener uno en mi casa y llevarlo al escenario. Ah, mira. Cuando hice el amateur, yo vivía con el director, había vivido varios años compartiendo un departamento, y cuando empezamos a ensayar, yo en ese momento era autor, productor y actor, sí. Tenía como mucha responsabilidad, y en el medio, cuando íbamos a ensayar, uno siempre empieza a ensayar sin saber absolutamente nada, ¿no? Y en ese estar perdido de los primeros ensayos, el director me dijo, ¿por qué no haces el verdulero ese que siempre me hacías de tu pueblo cuando eras chico, ese que hablaba así? Y yo, para resolver el problema, para tener algo con qué empezar a ensayar, empecé ensayando eso que era como una música que en realidad representaba toda mi infancia, ¿no? Porque no era solo un personaje. Claro. Eran muchos de los que me habían acompañado cuando yo era chico, en la escuela, en el barrio, en el club. Y yo le dije que sí para poder tener algo como para empezar y no ser yo el autor, el productor y el peor actor de todos, ¿no? El que no tenía el rol, que no sabía cómo. Y nunca me imaginé, no ensayé nunca más nada, nunca más pensé en nada, hice ese rol para siempre. Y fue un rol, bueno, te diría que me dio muchísimas satisfacciones. Gané todos los premios como protagonista con ese personaje. Después lo hice en cine, digamos. Pero me pasó inverso, de llevarme uno que tenía muy a mano en mi casa y que jamás pensé que iba a subir al escenario, porque era una cosa que ni yo me daba cuenta que la tenía, ¿no? Porque venía conmigo de chico. Ahora, Mauricio, por lo que nos estás contando, sos un actor que lleva, digamos, sus cosas personales, obviamente con un guión, con todo lo que significa, pero lo lleva al escenario. Y quizás hay muchos otros que cuando uno le pregunta, ellos te dicen, no, yo interpreto un personaje y lo listo, personal digamos, lo dejo. Y claro, lo personal lo deja de costado. ¿Te parece que, no sé, en qué te suma llevar tu vida de alguna manera? Mira, hoy un amigo me acaba de decir algo, hace un rato, que había visto El Equilibrista y me dijo que mis personajes tenían identidad de relato. Ajá. Y me hizo como una descripción de lo que significaba eso. Yo creo que si no le pongo todo eso, no logro construir algo que yo me crea absolutamente y que lo pueda trasladar. Claro. No, por eso creo que no soy bueno haciendo cualquier rol. No es que necesito saber si estoy en condiciones, si hay algo mío que se pueda meter. Y a veces, como te contaba al principio, cuando da mucho miedo y uno dice, no, esto creo que no, es porque uno no se anima a ir a buscar eso que tiene, que nunca sacó, pero que cuando uno empieza a ensayar y empieza a aparecer, dices, por acá absolutamente, y la gente se encuentra con la sorpresa que primero me dio a mí mismo. Claro. Porque con el rol que te contaba antes, yo nunca pensé que ese personaje iba a subir arriba del escenario y que me iba a representar tanto. Claro. Pero cuando empecé a tirar de ahí,
claro, tenía un montón porque era parte de toda mi vida. Eras vos. Sí, claro, estaba muy metido adentro. Eso es lo lindo de este trabajo, ¿no? Que es un trabajo como de retroalimentación personal, no solo actuar para la vida. Cuando uno lo hace así, de esta manera, comprometiéndose personalmente, te mejora la vida. Claro. Y te pasó se descubre mucho más. ¿Y te pasó, por ejemplo, Mauricio, por el contrario, de tener que estrenar una obra o empezar una obra y no estar conforme y decir, y no está, y este personaje que yo quiero mostrar no está, y no está, y no está, y que no aparezca? Hay una película que hice cuando empecé tan terrible, me acuerdo, tenía que hacer de dealer. Yo no sabía ni lo que era, nada. Me acuerdo que me habían puesto un saco con unas sombreras que parecían hombreras, esas que se usaban, un saco color crudo. Parecía, no me acuerdo, había un cantante, no me acuerdo cómo se llamaba, peinado, todo absolutamente peinado. No se podía creer, nadie podía creer que yo era el dealer de la fiesta. Era una película horrorosa para mí. Y yo decía, no, yo lo acepté porque nadie me llamaba para nada, me llamaba para algo, no podía rechazarlo. Pero ahí me di cuenta de lo que era ser actor, que uno no puede actuar como si fuera un cadete que le piden que lleve un pedido a un barrio cualquiera y le dan una dirección y uno va y lo lleva y ya cumplió. Claro. El actor es otra cosa, si uno no compromete su persona, no llega, es imposible llegar. No, claro. ¿Y qué papel crees que te catapultó? Ahí dijiste, pusiste muchos papeles, Amigobios, estuviste en Dibu, películas y novelas que eran mucho de nuestra época, pero ¿cuál crees que te catapultó? Yo creo que tuve distintas etapas. Algunas son personales. Este personaje, por ejemplo, de la Mater que te decía, al tener 4 años de éxito en el teatro, sí, y hacerse la película y viajar por el mundo a festivales acompañando el teatro y la película, digamos, y haber escrito por primera vez y estar alternado con Cosa y con Gorostiza y ganar, digamos, tuvo como muchas cosas. Fue Canal 13 que compró la producción. Claro. Vi cosas que fueron bisagra, un poco hacia afuera y otro gran tramo hacia adentro, digamos, convencerme de que si yo quería escribir teatro podía, porque lo había hecho, y a un nivel en el que la obra se transformara en un espectáculo emblemático del teatro independiente. Sí, a mí me catapultó a mí personalmente. Claro, de lo personal. Y después he hecho otros roles que han sido más importantes en el momento para la carrera, digamos, que me han abierto puertas o de la tele, o en otros ámbitos, pero sí, fue variando. Sí, te diría que no ha habido uno del que tengo que decir de 0 a 100, ¿no? Claro. Y con respecto, que recién mencionaba a Dibu, y por mí es la última, ¿cómo fue hacer ese personaje, hablar con algo que no existía, y que fue un éxito también? Sí, fue una de las primeras películas que se hizo mezclando animación con actores. Sí. Y por ser una de las primeras, si bien era súper profesional, también había cosas que eran más rudimentarias que claro, lo que me imagino que se puede estar utilizando en este momento. Sí, yo te había una parte ahí en On Demand y era raro. Sí, donde la tecnología ha cambiado tanto. Sí, claro. Acá trabajaban, me acuerdo, algo así como 35 dibujantes. Mira. Dibujaban durante todo el día el dibujito para que pueda mover la mano, el dibujito para que pueda volar, el dibujito para poder trasladarse de un lado al otro. No, porque no daban abasto, ¿no? La cantidad que hacía falta, sí. Porque eso es por movimiento, ¿no? Para poder filmar la cantidad de movimientos para que vaya. Y entonces yo trabajaba con una pelotita color verde. Mira, qué raro, ¿no? Todas las escenas que hacía, algunas eran de acción, un poco más simple, te diría, pero otras eran emotivas. Sí, hablarle una pelotita. O hablarle a alguien que lloraba, aconsejar, acariciar a alguien que estaba muy mal. Y yo lo hacía una pelotita verde menos que la del tenis. Qué desafío también, ¿no? Requería mucha concentración. Claro. Y había que ponerse en un lugar difícil. Claro.
Pero bueno, es lo lindo de actuar también. Claro. A mí me gusta mucho actuar sin dificultades. Te diría que casi no es actuar, siempre hay que estar pendiente de la luz, de la posición, de la marca, del compañero, del lente, del cámara, Sí. de los que te están mirando, digamos. Esto nos formamos un poco en la dificultad, ¿no? ¿Querés contarnos, Mauricio, dónde está la obra y en qué horarios? Estoy haciendo El Equilibrista, que empecé los martes solamente a las 21, pero ahora ya voy lunes y martes. Hay localidades agotadas por 2 semanas, o sea que se están vendiendo recién para la tercera semana, para el 11 y 12 de marzo. Lo hago en Chacarera Teatro, en Palermo, y de miércoles a domingo sigo haciendo Toc Toc en la 9ª temporada, en el Multiteatro, en la calle Corrientes, en Corrientes y Talcahuano. Bien, Mauricio, nosotros acá tenemos estas entrevistas y nos gusta porque cada una tiene su toque distinto, claro, lógicamente como son los protagonistas de estas entrevistas, y me parece que estuvo muy bueno porque nos contaste una parte más sentimental, una parte más de tu vida y de tu laburo que está muy bueno. Así que gracias por haber pasado por aquí por la vuelta. Muchas gracias, lo pude hacer por las preguntas que me hicieron. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hablábamos con Mauricio Dayub, sí, el actor de Toc Toc, del Equilibrista y de tantos otros éxitos.